Noche estamos en compañía de lobos. No me he fijado en el firmamento, no sé cómo está la luna. ¿Os habéis fijado vosotros? ¿Hay luna? Es que no lo sé. Pues debería haber. Debería haberla. Sí, porque si no te saldrían los pelos que te están saliendo. Necesitamos hoy una luna llena rojiza para que nuestro invitado esté a gusto. Porque esto de la luna llena hay que comentarlo después. Estamos hablando de los hombres lobos, estamos hablando de la licantropía en nuestros monográficos especiales Zona Cero, con Jesús Callejo, Carlos Canales. Y hemos hablado de mitología, hemos enmarcado, hemos hecho algún apunte histórico sobre cómo fueron los ancestros de la mitología, los ancestros de la historia popular del hombre lobo. Porque debemos enmarcarlo eso también, Jesús, en las historias populares, ¿no? En la creencia de los pueblos. Efectivamente, me has tocado ya para mí uno de los temas que posiblemente muchos oyentes estarán dando vueltas a estas alturas ya, después de hablar durante media hora de los hombres lobos. Y es qué diferencia hay entre los hombres lobos y la licantropía. Estamos hablando de dos palabras sinónimas o no lo son. Porque hasta ahora, pues bueno, hemos hecho referencia indistintamente pues a un término u otro. Y son muy distintos. Hay que ser también muy rigurosos en estas dos palabras. Porque cuando hablamos de leyendas, hablamos de mitos, hablamos de tradiciones, hay que hablar de hombres lobos. Y entonces, bueno, pues ahí entran todas estas transformaciones de personas que dicen haberse convertido en hombres lobos, a través bien de ungüentos, o bien de utilizar plantas solanáceas o alucinógenas, cinturones mágicos, posesiones, maldiciones, después que se van transmitiendo y heredando de padres a hijos, el ser el séptimo varón consecutivo de una familia, etcétera. Estamos hablando de mitos. Cuando hablamos de licantropía, estamos hablando de enfermedades. Y es, bueno, pues ni más ni menos, eso está muy estudiado además por muchísimos médicos, pero no solo de ahora, sino ya en el siglo XVI por lo menos, se sabe que Reginald Scott ya consideraba la licantropía como un trastorno mental y no una transformación física. A partir de ahí, pues autores distintos, en el siglo XIX, Robert Barton, en su Anatomía de la Melancolía, pues bueno, uno de esos libros más o menos clásicos, también ya lo definió como enfermedad y emparentado con la locura. Y ahora, pues se explica en términos médicos de otras formas, que después entraremos en detalles si viene a cuento, pero sí me interesa ahora hacer esa pequeña distinción. Cuando hablemos de leyendas, de este tipo de transformaciones que la tradición se ha encargado de divulgar, pues estamos hablando de los hombres lobos, pero no tanto de la licantropía para reducirla solo a los términos médicos, ¿no? Una cosa es la leyenda, la mitología, y otra cosa es lo que nos trajo aquel rey de Arcadia, ¿no? Eso es, el famoso Licaón, ¿no? Que por intentar engañar a Zeus, pues, le intentó dar carne, era carne de niño, y al detectar que era una carne infantil, que había matado a un niño para pues ofrecer esa carne al dios Zeus, pues Zeus le castigó transformándole en lobo, y dentro de la mitología sería la primera transformación de la que tenemos constancia. Transformó a este dios, a este rey de la Arcadia, pues en un hombre lobo. Que bueno, lo que hace, ya sabes, la mitología es ni más ni menos referir en términos fantásticos muchas de las veces situaciones de la vida cotidiana, pequeñas leyendas históricas, sí, que se han perdido, por supuesto, pues con generaciones y con transmisiones orales, pues han perdido datos esenciales, pero bueno, queda un núcleo importante. Pero Carlos, ¿alguna vez se juzgó una transformación? Sí, se juzgaron muy a menudo. Se juzgaron muy a menudo porque, como Jesús ya ha tocado el tema de la licantropía como enfermedad, queda la otra variante, que es la más clásica, la de las películas, la espectacular, sí, que es las transformaciones en lobo. Efectivamente se juzgó, pero se juzgó porque, aunque Jesús ha citado ya un caso del siglo XVI inglés, de ya una concepción muy moderna de la licantropía como una enfermedad mental próxima a la locura, no toda Europa tenía el mismo grado de desarrollo, y de hecho en el este de Europa los juicios contra personas acusadas de ser hombres lobo pero con transformación física, tiene el mejor estilo del rey Licaón, se mantuvieron hasta prácticamente el siglo XVIII, aunque parezca increíble, y se mantuvieron hasta prácticamente el siglo XVIII porque estaban convencidos de que había gente que tenía la capacidad de transformarse en lobo como tal. Hay dos cuestiones que a los oyentes les van a sorprender. Primero, eso no se consideraba malo en absoluto, porque el hecho de que alguien se transformara en lobo, pues bueno, mala suerte, pero no tenía por qué agredir a sus vecinos, ni tenía por qué realizar mal alguno para la sociedad. Aún es más, las tradiciones judiciales y los juicios orales que se conservan delante de testigos y con tribunales, principalmente en lo que era la Res Pospolita, es decir, en lo que era el antiguo Reino Unido de Polonia-Lituania, que tuvieron una buena epidemia, coincidente con otra en Europa Occidental, que luego comentaremos, pues acusaban a gente, fueron procesados por haberse transformado en lobos. Hay un caso de 1591 en Lituania, en el cual la ciudad de Jürgenburg
un anciano que se llamaba Ties había sido procesado y acusado de licantropía, de transformarse en hombre lobo y por las noches el ser una bestia, un animal. Le acusaron porque entendían que formaba parte del demonio, y él lo que consiguió demostrar era lo contrario, que por otra parte formaba parte de la tradición popular del lugar, y era que en realidad él alegó que combatió a un mago negro al que él llamó Skeistan, y intentó demostrar y consiguió probar, por lo menos eso probó para los tribunales y los testigos, que su función no solamente era maligna, sino todo lo contrario, que él realizaba una buena acción para la comunidad porque se encontraba a las brujas y a los demonios. Poco después, en Riga, en lo que hoy es Letonia, pasó exactamente lo mismo en un juicio contra un joven al que se le acusó de ser un hombre lobo, y él intentó demostrar en el juicio que efectivamente se transformaba en lobo, que lo asumía como tal, pero que lo hacía para poder combatir mejor a las brujas y al demonio. Bueno, la tradición de que los hombres lobo eran no solamente la espada de Dios contra Satán, sino, como llegó a decir Ties en el juicio, los perros de Dios, estaba muy extendido en el Oriente Europeo, hasta el extremo que se mezclaba de una manera muy, muy clara la existencia de los hombres lobo con la protección de la religión. Incluso llegaron además a acusarle a un cura católico de hacer más daño a la religión que un hombre lobo. Y luego tenemos el asunto de la enfermedad, claro, lo que estamos hablando de la licantropía. Muchas veces la transmisión de rabia provocaba ciertos efectos en el ser humano, que era pues mordido por un murciélago, por una rata, por un perro, y claro, se le veía, parecía un lobo. La actitud, la espuma, los alaridos. Claro. El afán por morder, ¿no? Lo que es la imagen típica del hombre lobo, pues bueno, todo el mundo la tiene en mente y sabe, pues es babeando, mucho pelo, los ojos inyectados en sangre, aspectos pues muy animalescos o muy bestiales. Eso, desde el punto de vista médico y psiquiátrico, se puede entender y se puede explicar, lo que no quiere decir que explique todos los casos de licantropía que hay a lo largo de la historia, sobre todo alrededor del siglo XVI, siglo XVII, que ya digo que fue una epidemia hasta tal punto, y solo te hago un pequeño apunte y después entro un poco en lo que es la enfermedad, una epidemia que llegó a tales grados de licantropía que en Francia, solo en Francia, que se convirtió en el epicentro de esta epidemia tan genérica, se registró unos 30.000 casos solo en 110 años, en el periodo comprendido entre 1589 y 1610. 30.000 casos que dieron lugar a muchísimos procesos inquisitoriales, algunos de ellos muy clásicos ya, y bueno, pues horripilantes, ¿no?, que dieron casi origen también a alimentar una de esas leyendas urbanas en su época, como era el mito del hombre, del sacamantecas, ¿no?, del hombre del saco, del sacauntos. Pues yo perdonar la punta a propósito de esos procesos inquisitoriales, el domingo vamos a pedir perdón. Es verdad. En la iglesia ya está en ello, lo cual, pues bueno, no deja de ser una pequeña ironía, ¿no?, del destino, porque sabes que además la iglesia, también es un pequeño paréntesis que hacemos, no pide perdón como institución porque se considera que es una institución santa y por lo tanto no tiene que arrepentirse de nada, sino de algunos comportamientos de algunos católicos, de católicos. Incluso hay un papa, que sería Pío XII, que también le recriminan tácitamente por no haber pues criticado abiertamente todo lo que fue la persecución de los judíos. Bueno, eso lo dejamos para la tertulia del viernes, sí. Bueno, entonces, después de decir este dato, que para mí me parece estremecedor, de los 30.000 casos que se registraron a finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando se intenta explicar, bueno, pues lo que es la licantropía, pues bueno, para algunos, y esto ya desde hace tiempo, siempre se ha considerado que está relacionado con la rabia transmitida por seres humanos por perros o lobos enfermos, y parte de esas características se dan en los presuntos hombres lobos o los que dicen padecer licantropía. Para otros se trataría de una porfiria, la porfiria o el hirsutismo, que bueno, que consiste, ya sabes, en una enfermedad genética que provoca un crecimiento inusitado del vello facial y corporal. Pues la sensación que da cuando te encuentras una persona con esta enfermedad, que son totalmente inofensivos, pero sí es un poco repelente. Existió un noble canario, Pedro González, que tuvo verdaderos problemas. Yo he visto representaciones pictóricas de este buen hombre, bueno, le salía pelo por las orejas y por todos los sitios, y tenía una sensación, visto con esos ropajes tan nobles que tenía, y después con pelos por todas las partes, incluida su hija, ¿no?, que también se fue transmitiéndose esta enfermedad. ¿No hay algún cuadro de este señor en Viena, no lo sé, o en Austria, en algún castillo austriaco? Yo he visto el cuadro, no sé en qué museo puede estar, pero desde luego da una pena tremenda, porque debió tener una cantidad de problemas este hombre. Sabéis que hay un caso en México de una familia. De una familia de varias generaciones. Claro, lo del noble es curioso, cuando le
encima le ves también vestido, porque si le ves totalmente desnudo, dices, bueno, pues a saber, ¿no? Era un ser humano recubierto por cerdas duras e resistentes. Ahora os cuento una aportación muy moderna norteamericana al fenómeno de los neuros, que está relacionado con la familia mexicana. Bueno, cuando acabe Jesús. Bueno, nada, otra de las características que tiene esta enfermedad, ¿no?, esta porfiria congénita, digo que es esta enfermedad provocada por un gen recesivo que provoca, pues esto, trastornos fisiológicos y mentales. Otra de las características sería la fotosensibilidad. Bueno, no pueden soportar la luz diurna, la luz del sol, y por lo tanto pues se encuentran más a gustos por la noche, ¿no? Ahí tienes ya ese contacto con la luna y con los rayos de la luna, que para ellos, precisamente por tener esa menor sensibilidad a su retina, pues les favorece sus actividades, ¿no? No olvidemos tampoco, bueno, pues aparte de esta hipertricosis, que este es un poco el término que se utiliza, esta vellosidad exagerada o también el sutismo, pues tienen lesiones o les pueden crear lesiones en la médula ósea que les obliga a ir a cuatro patas. Entonces, bueno, pues ahí tienes otro de esos elementos que puede dar pábulo a la leyenda del licántropo. Y, bueno, por último, pues depositan o tienen depósitos de porfirina, de ahí que se llame a esta enfermedad porfiria congénita, que enrojecen los dientes y la orina. De eso, esa es la sensación que también les ha dado a muchos testigos de que ingieren sangre, porque siempre tienen esos dientes como manchados de sangre y que mean sangre, cuando realmente es una orina pues totalmente teñida de rojo. Bueno, pues hasta aquí las explicaciones científicas, pero Carlos, lo que nos preguntamos ahora, todos los que pretendemos ser hombres lobo en alguna ocasión, ¿qué necesitamos para ser hombres lobo? Estar muertos. Bueno, eso el primer Nos tiene que matar un lobo. O sea, eso no tiene solución. O sea, primero, según la leyenda, otro hombre lobo nos tiene que matar. Nos tiene que matar. No siempre. Bueno, ahora ya vamos a entrar en serio. No, la verdad es que la diferencia, como todos sabéis, los que hayáis visto películas y todo el mundo los ha visto, no te tiene que matar. Lo que te tiene simplemente es que morder sin matarte. Puñaca. Te mata, simplemente te ha comido. Pero, mira, un mordisquillo así suavecito que te convierta en uno de la familia. Entonces, a partir de entonces, empiezas a sentir ligeras molestias en el estómago, en la piel. Te miras al espejo y ves cosas extrañas y raras. Y, bueno, quien haya visto Aullidos, pues que siga el proceso. Porque ya sabe cómo va a acabar. Bueno, eso es lo que dice la leyenda. El primer paso, necesitas que un hombre lobo te muerda. Sé que buscar un hombre lobo no es fácil, no sé en las grandes urbes, como Madrid, se habrá muchos, pero lo primero de todo se trataría de ahí, buscar un hombre lobo. Segundo, que el hombre lobo no se pase del mordisco. O sea, que te deje un hilito de vida. Exacto, que estés ahí, bueno, ya te quedas con esa edad para siempre, te conviertes en un hombre lobo, pero bueno, por lo menos que no se pase mucho en la mordedura, porque si se descuida un pelín, pues entonces ya no eres hombre lobo, pasas directamente al cementerio. Entonces tenemos el ataque de un hombre lobo y que te deje suficiente vida como para recuperarte y que puedas ser tú uno de su misma especie, Jesús. Bueno, esa es una de las características para convertirse en un hombre lobo, pero creo que a lo mejor antes sería bueno también distinguir como dos clases de hombres lobos, que son los voluntarios y los involuntarios. Los voluntarios son aquellos que quieren convertirse en hombres lobos y utilizan pues determinados métodos, como son estos famosos ungüentos licantrópicos que aparecieron en los procesos inquisitoriales y que se sabe ahora que estaban pues compuestos estos ungüentos pues con determinadas plantas solanáceas que tienen unos alcaloides, tienen unas atropinas que les generan estos efectos alucinógenos y la sensación física de que ellos han transformado en lobos. Cuando hablamos de plantas solanáceas estuve refiriéndome a la belladona. Esto tiene un pequeño problema, Eso tiene un pequeño problema que los oyentes tienen que saber. Hay un caso muy conocido de uso de plantas solanáceas para transformación en lobo o en hombre lobo, que es el de Peter Stube, que fue condenado por ser hombre lobo, porque se demostró en un proceso del siglo XVII que lo era. Y claro, la verdad es que, bueno, de lo que se le acusó finalmente es que su besanía de lobo le llevó incluso a llevar a su hijo pequeño al bosque, donde le arrancó la cabeza, le sacó los sesos y se los comió. Bueno, lo que le hicieron no es muy agradable, lo digo porque todo tiene su riesgo, que sea el siglo XVII. Bestia. Primero lo desollaron, luego le colocaron en la rueda, luego le arrancaron la piel y la carne con tenazas al rojo vivo. Finalmente le rompieron los brazos y las piernas. Y como no sabían qué hacer con él, le decapitaron. Entonces cogieron a su amante y a su hija y lo echaron con él a la hoguera. Bueno, eran otros usos. Les trataban con ligera dureza. Otros tiempos. Sí, en cuanto a lo que ha comentado Jesús, es curioso saber cómo la belladona, que es esta planta, esta droga, que es en realidad una droga, claro. De ellas está la atropina y sirve para la dilatación de pupilas. Cuando quieren verte bien el fondo de ojo, te echan una gotita de atropina y se te dilatan los ojos. Y se sabe que se te las pupilas. Tanto en el ungüento licantrópico como en el ungüento volador, ese que supuestamente se untaban las brujas para llegar a sus aquelarres, formaba parte estas plantas solanáceas. Por tanto, es lógico y comprensible desde un punto de vista médico y psicológico el que ellos tuvieran la sensación real de que acudían a estos aquelarres y que se podían transformar en lobos, ¿no? Pero bueno,
eso es otra historia. Eso serían un poco los hombres lobos voluntarios. Los involuntarios, pues Carlos acaba de citar algún caso. Yo apunté antes uno, pero que me parece muy representativo en lo que es la mitología, vamos a llamarla ibérica, por desea, tanto en Galicia como en Portugal, que es ser el séptimo hijo consecutivo de una familia, el séptimo hijo varón, Si es hembra, no te conviertes en hombre lobo, sino en meiga. Entonces hay también una especie de conjuro para evitar esta maldición, porque en el fondo no deja de ser una especie de maldición, y es que te tiene que apadrinar uno de tus hermanos. Entonces, bueno, dice que de esta manera, pues esa especie de maleficio desaparece. Supongo que sabéis que esa tradición pasó a la línea fronteriza entre Río Grande del Sur en Brasil y Uruguay, el lobisome, que no solamente tiene una enorme tradición cultural o mitológica, sino una tradición real, próxima. Hace 2 años la policía fronteriza de Río Grande y Uruguay estuvo en alerta por un supuesto lobisome. Y no es una broma, eso técnicamente es cierto. Estaban convencidos los gauchos de la zona de la existencia de un hombre lobo. Un hombre lobo provocado por un fenómeno de nacimiento. Un fenómeno de leyenda clásica galaico-portuguesa. Ya sabes que en aquella zona la demografía es mucho mejor que aquí. Aquí ya no hay hombre lobo porque a ver qué familia puede darse el lujo de tener 7 hijos. Bueno, la verdad es que tampoco es una zona especialmente... Hijos varones. 7 hijos varones. Y es una tradición muy arraigada porque forma parte entonces de como ha dicho Jesús muy bien, del clásico sistema involuntario. Eres hombre lobo por maldición. Por maldición. Te jorobas. Te jorobas, eres el séptimo hijo y por lo tanto te tocó. Bueno, también, en honor a la verdad, no siempre te convertías en un hombre lobo. Has dicho por ejemplo, un antídoto clásico. Sí, pero hablaban en estas leyendas en galaicas, que si eres el séptimo hijo varón consecutivo te podías transformar o en hombre lobo, que tenían más papeletas, o en saludador. Y aquí estamos hablando de esos oficios malditos a los que ya hacía referencia, que estabas como señalado con unas señales físicas. De hecho decían que tenías que tener la rueda San Catalina grabada en el paladar, y aparte de otras cosas. Los saludadores, por ejemplo, era una de sus especialidades médicas, era luchar y curar la hidrofobia, que precisamente es la enfermedad que te transmiten los perros rabiosos, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser curioso que alrededor de todas estas leyendas ese séptimo varón consecutivo tuviera como esos dos destinos, en fin, como fatídicos, porque al ser saludador, bueno, tenía sus dones y podías curar a muchísimas personas, pero también era gente señalada por la Inquisición y gente que solía acabar también en la hoguera, que tenía una ventaja porque no se podían quemar los saludadores, es uno de sus poderes. Pero saludador, ¿qué significa, Jesús? ¿Que iba, hola, buenas? Bueno, ¿vengo a saludar? Sí, la palabra se utilizaba saludador porque lo que hacían era utilizar en salmos y saludos, lo que se llama dentro del término medieval, saludos eran en salmos oraciones que recitaban al lado del enfermo, y utilizaban mucho la saliva también. O sea, con su saliva, que se consideraba que era una saliva mágica, que tenía unos efectos terapéuticos prodigiosos, es con lo que curaban. Pero el saludador viene un poco de ese saludo, de una especie de rituales y de frases latinas que ellos decían, que muchas veces no comprendían, que habían sido heredadas, ¿no?, pues por generaciones, por personas que le habían transmitido este tipo de fórmulas, pero ellos sí tenían ese poder, un poder genético, un poder de nacimiento, que después combinaban con otro tipo de cosas. Entonces, bueno, pues genéricamente se les llamaba saludadores o santiguadores, también, que es una de las palabras que también se les solía definir. Que elaboraban sus propios mantras. Sí, eran unos mantras, eran una especie de rituales, ya te digo, muy relacionados con palabras latinas, que no tenían mucho sentido, porque de hecho se han recogido algunas y bueno, no tenían ni pies ni cabeza, pero sobre todo era el poder ese de nacimiento, esas marcas de nacimiento que tenían como la rueda San Catalina, y el poder, bueno, pues pasar por el fuego y no quemarse, ¿no? Bueno, es una de las pruebas que se les atribuía, que claro, después siempre había alguien que lo quería comprobar y más de uno murió chamuscado, ¿no? Era un saludador auténtico. Bueno, pues ya sabemos cómo transformarnos en hombres lobos, sabemos que puede ser a voluntad o no. Ahora lo que buscamos es algún remedio. Cuando nos enfrentamos, Carlos, a un hombre lobo, aquí lo más recurrente es coger la balita de plata, meterla en la pistolita y ¡pum! Se coge la automática con balas de plata y se acabó el hombre lobo. Se acabó, porque la bala de plata acaba con el hombre lobo. La bala de plata tiene un pequeño problema. Que no había. ¿Cómo que no había? No había balas. Claro. Entonces, claro, acabar con los hombres lobo en la Edad Media era un pequeño problema. Pequeño detalle. Porque no había manera de matarlos, dado que no había tradiciones, no leían novelas, no tenían películas, no tenían cine, entonces no tenían manuales donde ver qué hacer con el hombre lobo. Claro, la estaca estaba muy bien para el caso del vampiro, pero para el caso del hombre lobo... Sí, pero claro, la estaca es porque te la ha contado alguien. Claro. Te vas al libro, ves a la película del año 30 y dices, un vampiro me lo cargo con una estaca. Pero la verdad es que en el siglo XVI no había tradición, no había información que hacer con un hombre lobo. Bueno, el hombre lobo no era un ser inmortal, esto es importante decirlo. El hombre lobo es un ser mortal, muere como los seres humanos, envejece y se hace ancianito. Entonces mueren de muerte natural.
Punto. De muerte natural. Uno. Segundo, el hombre lobo en las tradiciones europeas de toda Europa, tanto Europa central y oriental como occidental, muere como cualquier animal. Es decir, puede morir, es decir, puede ser asesinado. Y se le puede matar. Y no hace falta balas de plata ni nada especial. Basta un buen espadazo en la cabeza y punto. O un garrotazo si me apuras. Quiere decir que los hombres lobo no tienen ese concepto sobrenatural que se les ha atribuido en el cine de Hollywood a partir del siglo XX. O sea, no, le asestas un mandoble y no se recompone. No, se queda sin cabeza. La verdad, no. La verdad es que la inmortalidad del hombre lobo y su resistencia a todo tipo de armas y demás fue un recurso de Hollywood porque si no se los cargaba enseguida y había que hacer algo con ellos para que durara un poco más. Así como sí que es cierto que los vampiros, seres inmortales, no mueren así como así y son difíciles, es difícil acabar con ellos, en el hombre lobo no hay nada, no hay ninguna especificidad propia de su naturaleza que les impida morir si les das un buen cacharrazo a la cabeza. Y se pueden curar, porque claro, ya nos dan una pena. Se pueden curar, si se puede atender a un hombre lobo y curarlo, entre otras cosas porque no te das cuenta de que lo es. El hombre lobo, y eso sí, el cine y las novelas lo ha recogido lo que es el hombre lobo de las tradiciones, el hombre lobo solamente lo es por la noche, deja de serlo por el día. Con lo cual, por el día tú le puedes curar y tratar como a un pequeño animalito, deja de ser animalito y lo tratas como una persona. Y una vez curado, el problema es que por la noche se puede convertir en lobo. Durante los ciclos, que ya bien sean de luna o de cualquier otra festividad o fecha señalada de carácter especial, en los que se transforma de nuevo en animal. Algunos chamanes, sobre todo en la zona norte de Europa, entre los lapones y pueblos fineses, consideraban que el hombre lobo era de verdad un animal, es decir, que era la persona que se imbuía en el espíritu del animal y se transformaba, como comentamos al principio, en uno de ellos. Y por lo tanto eran lobos físicos, eran lobos de verdad. Lo que ocurre es que cuando matabas al lobo, el espíritu no podía regresar al chamán y por lo tanto moría en el camino. Y en este asunto de la transformación, Jesús, llega un momento en el que ya no puedes volver, en el que ya no hay retorno, y que ya te has transformado en lobo y ya, aunque quieras volver a ser humano, ya no puedes. No hay leyendas en ese sentido, por lo menos no hay leyendas mayoritarias, hay algún caso, siempre hay excepciones, pero no, lo normal es que vuelvas, porque si te hieren o te matan, vuelves otra vez a tu forma humana, ¿no? Sí. Esa es una de las constantes. De hecho, hay muchísimas leyendas donde se dice que intentan capturar a un hombre lobo, le disparan con una flecha o bien con una de estas balas de plata, que no solo consistía en decorar bala de plata, sino que tenía que estar consagrada, ¿no? Son uno de los requisitos donde siempre la Iglesia pues hacía su pequeño apunte para que se viera que si no estaba bendecida, pues no servía para nada la bala, por muy de plata que fuera. Pero en el momento de la transformación, Jesús, ¿el lobo sigue siendo consciente de su humanidad? Sí, vamos a ver. Comentan las leyendas que cuando alguien se transforma en lobo hay dos rasgos humanos que no pierde nunca. Y es la voz y sus ojos. Sus ojos siempre son humanos. Y la voz también la sigue conservando. O sea, es una de las características, ¿no? Otra de ellas, aquellos que pensaban, estos que padecían la licantropía y que pensaban que se habían convertido en hombres lobos, pues decían que, no se les veía el pelo, porque su pelo crecía para adentro, ¿no? Esto ha generado pues algunos casos chocantes, curiosos y dramáticos, sobre todo para la persona que tuvo que padecerlo, ¿no? En el 1541, Habráse. Por ejemplo, capturaron a uno de ellos en Pavía, en Italia, que decía, o se creía ser un hombre lobo, era un maniático de estos depresivos. Dijo a sus carceleros que se distinguiría que era un lobo, porque su pelo no crecía para afuera, sino que crecía para adentro. Entonces se distinguiría si realmente fueran capaces de ver su anatomía o su piel, pero por dentro, ¿no? Pues los carceleros, ni corto ni perezoso, le cortaron las piernas y los brazos. Vieron que no tenía ningún pelo, se demostró que era inocente y a los pocos días murió. Totalmente desaclarado. Pues es un dato histórico para que veas hasta dónde llegaba. Aquí nos encontramos con un loco que va diciendo que es un hombre lobo y con otros que se lo creen y encima le cortan las piernas y los brazos para decir, pues tampoco para tanto. Pues es verdad, no tiene aquí nada. Es cierto que suena chiste, de estos está plagado los procesos inquisitoriales del siglo XVI y del siglo XVII. Pues hay miles de casos. Pero miles. Los 30.000 esos que decíamos es un dato que está recogido. Lo que pasa es que, es verdad que la epidemia esta pues se generó a finales del siglo XVII, primeros XVIII, y hubo casos muy sonados. Cuando digo casos, son casos que se cogieron puntualmente de todas declaraciones de estas personas, que en muchos de los casos eran débiles mentales, eran personas que tenían pues sus serios problemas psíquicos, ¿no? Entonces hay casos tan célebres como el de los hombres lobos de Poligny en 1522, el de Gilles Garnier en 1573, que este era tremendo, porque él era culpable de todas las, el de Peter Stubb en 1589, en Colonia, en el caso del hombre lobo más famoso alemán, ¿no? Porque casi todos son franceses, es verdad que hay mucha más documentación cogida en Francia, pero este alemán
fue tremendo porque, bueno, él incluso hablaba de ese cinturón mágico que también mencionó Carlos, que es lo que según él, según sus declaraciones, le transformaba físicamente en hombre lobo y según sus declaraciones en un hombre el lobo hambriento, fuerte y poderoso, es lo que dijo en el proceso inquisitorial. Que se eligió muy bien porque la tradición del hombre lobo de Hollywood está heredada principalmente de tradiciones alemanas del siglo XIX, muy modernas, pero que se basaban principalmente en casos como el de Stuve. Es la teoría de la fuerza, la brutalidad, el poder, la resistencia. Hay que tener en cuenta que la otra característica esencial del hombre lobo es la lucha interior. Sí. El hombre lobo es consciente de que es un animal, pero no quiere serlo. O sea, y quiere curarse. Efectivamente, bueno, ¿Y cómo se cura, Carlos? No tiene cura. ¿No tiene cura? No la hay en ninguna de las tradiciones. Es decir, el hombre lobo se curaba cuando se lo cargaban, punto. Ya está. Había una serie de leyendas cuando decía, ¿cómo puede volver a la normalidad el hombre lobo? ¿No? Que me imagino que Juan Antonio pues está interesado en saber España esto. Bueno, pues en ocasiones, según estas leyendas, en ocasiones bastaba que comieran brotes de zarzal o de rosal, porque tenía ese tipo de poder para volver a esa normalidad, a esa figura humana. Otras veces decía que tenían que besar devotamente el atrio de un santuario, o bien que recibiesen 3 cuchilladas en la frente o que perdieran 3 gotas de sangre. ¿Ves que las cuchillas en la frente te dejaba un poco? Claro, no, pero bueno, lo normal era acabar con él de una forma directa o sencillamente que esa maldición, sí, tiene una maldición, terminar ahí. Pero por ejemplo, hay una película reciente que es Aullidos, ahora haré un comentario sobre Aullidos. Aullidos de John Landis plantea muy bien el problema filosófico. Yo te veo muy emocionado con Aullidos, Carlos. Sí, es que plantea muy bien ¿La tierra mejor sobre Hombres Lobo? Yo creo que sí, porque es la que recoge la tradición final. Cuando digo la tradición final, bueno, a mí me gusta mucho el Hombre Lobo americano en Londres, que es un cuento muy bonito, y me encantó, y esa es mi favorita de verdad, En compañía de lobos, que es estilo Sleepy Hollow, es un cuentecito precioso, ahí los pelos le crecen para adentro, por cierto. Sí. Pero sí, me ha hecho gracia porque es así. Pero Aullidos recoge muy bien lo que es la tradición final del mito del hombre lobo. La tradición final del mito del hombre lobo es que cuando la sociedad se va haciendo más madura, ya en el siglo XVIII-XIX, y el hombre lobo pasa a formar parte de los mitos y las leyendas, y no de la realidad, que eso es importante distinguirlo, se empieza a escribir sobre los inicios, por ejemplo, la novela gótica, que algunos son en España, algunas novelas sobre hombres lobo. Cuando hablan del hombre lobo, ya al hombre lobo le hablan en el planteamiento del ser humano, es decir, el que tiene el problema de qué hago yo. Y en Aullidos eso se refleja muy bien. Es decir, Aullidos recoge la historia de los neuros, en cierto modo, es decir, la estirpe paralela a los humanos que convive con nosotros desde tiempo inmemorial, pero que no quieren dañar al género humano. Entonces, de hecho, en Aullidos se plantea muy bien el grupo político de poder. Hay un conflicto político entre los grupos rectores de los hombres lobos, los que quieren alimentarse de los humanos que consideran su ganado, y por decirlo de manera, los ecologistas de los hombres lobo, que entienden que no, que el ser humano es ya un ser avanzado, civilizado e inteligente, y que está un poco feo el que se los coman. Y bueno, y ellos prefieren alimentarse de ganado, entonces intentan cultivar o mantener su propia ganadería y su propio sistema de alimentación para no inmiscuirse en los asuntos humanos. Entonces, por decirlo de manera, el grupo agresivo, que serían los más peligrosos dentro de ellos, entiende que no, que es decir, que el don natural del lobo es ser superior al hombre y por lo tanto comérselo. Bueno, pues que hubo luego secuelas, ¿no? Aullidos 1, sí, 2, 3, bueno, pues sobre Aullidos 1, la Fox Broadcasting Company, que es la empresa americana que además hizo luego la cinta de vídeo de la película, recibió 340.000 llamadas de espectadores norteamericanos convencidos de verdad de que los hombres lobo existen. Los norteamericanos están muy convencidos de todo. No me extraña el país que tienen. Yo recuerdo un relato estupendo de Robert Louis Stevenson, fue la única vez que trató el caso del hombre lobo y lo enmarcó en España, porque en España también hemos tenido muy buenos hombres lobo, Jesús, eso hemos de decirlo. Efectivamente. El relato de Stevenson era Olaya. Olaya. Estábamos hablando de los casos de licantropía, que hubo muchísimos en Francia, alguno que otro muy sonado en Alemania. Sí, pero los nuestros también son buenos. Pero los nuestros también. Y hemos dicho pues unas cuantas leyendas que se recogen, ya digo, tanto en Galicia como en Portugal, en Asturias también, pero no con el hombre lobo, sino con el lomo cerval, como ellos llaman, ¿no? Que es una especie de lince, que se transformaban también algunos hombres por una maldición en un lince, no en un lobo. Pero aquí tenemos un caso típico. Estabais hablando de películas y Carlos dice que su película favorita es Aullidos. Realmente es En compañía de lobos, que me pareció preciosa. Sí, Compañía de lobos. Para mí es una película española que es El bosque del lobo. El bosque del lobo, aparte, en fin, de que recrea un caso histórico y un caso real del primer hombre lobo español, que era Manuel Banco Tomasanta, digo, el primer hombre lobo que se le incoó un proceso judicial. Hombres lobos anteriores seguro que hubo muchos más, pero pues con todo tipo de datos. A este le pillaron. A este le pillaron, además le pillaron con todas las de la ley. Por lo menos cometió una docena de asesinatos en el bosque de Allariz, en Ourense.
y mató a mujeres, a hombres y a niños. Él es el que dio pábulo también a otra de esas leyendas terribles, que era la del hombre del saco y el sacauntos, porque siempre llevaba un saco con él, en ese saco llevaba sus pertenencias, pero también en algún caso, y sobre todo cuando se le detuvo, pues encontró unto, grasa. No se pudo determinar nunca si era grasa humana o grasa animal, pero claro, cuando se empezó a conocer los pavorosos asesinatos que cometió en el bosque de Ayarit, pues claro, cualquier cosa ya se le podía atribuir a este hombre. Fue un sonado proceso que se celebró en La Coruña en el año 1853 y bueno, sencillamente pues se le imputó, y él además lo reconoció, todo este tipo de asesinatos, por lo menos 9 que se sepa, pues quedaron totalmente demostrados, y se le condenó a muerte, a la pena del garrote vil. Intervino la reina Isabel II y le conmutó la pena por la de, la de cadena perpetua, porque, fíjate, ahí fueron muy determinantes los informes médicos. Para entonces ya se sabía que la licantropía era una enfermedad mental, y a pesar de los asesinatos, que eso ya hubiera servido para mandarle al garrote vil, sí se sabe que los cometió enajenado, los cometió en la creencia absoluta para él de que él era un hombre lobo. Por lo tanto, no era consciente de sus facultades para que en el momento que estaba pues materializando esos crímenes. Y eso es lo que le salvó. Eso es lo que le salvó, pues para que no muriera en el garrote vil. Sí, murió en la cárcel 4 años después más o menos de esta condena, pues murió, pero sí se ha convertido como uno de esos casos curiosos, porque se sabe que oficialmente es la única sentencia judicial que se conoce contra un hombre lobo, Manuel Blanco Romasanta. Romasanta, el último hombre lobo español. Sí, se podría decir así, que es un titular periodístico. El último hombre lobo español. El año 1853 el proceso. Sí, sí. 9 asesinatos constatados, otros, quedaron pendientes. 12 más o menos parece que se le llegaron a atribuir. Unos 12, posiblemente los cometiera porque por lo menos hubo 12 desapariciones en ese mismo bosque. Entonces, aunque no todos fueran como consecuencia directa de él, él estaba dispuesto ya a confesar cualquier cosa. Pues esta noche hemos estado muy complacidos escuchando las narraciones de Jesús Callejo y de Carlos Canales sobre los hombres lobo. Yo creo que les hemos cogido un poquito de cariño, ¿verdad? Sí, son bichos simpáticos, peludos, huelen. Se nota que marca su territorio. Se nota que si él tiene moquillo. Si él pudiera, Jesús tendría unos cuantos en su casa, ¿verdad? Tendría, vamos, meterlos en una jaula, claro. Dándoles carne cruda así para comer. Hemos averiguado cosas muy interesantes sobre la historia, la leyenda, la mitología, la realidad de los hombres lobo. Una enfermedad, un mito, una leyenda. Lo cierto es que ha acompañado a la historia del ser humano, porque hay que decir, como decíamos al principio del programa, que hace 2450 años ya se estableció el primer relato sobre hombres lobo en la vieja Europa. Quería comentar, para terminar, una pequeña novedad sobre los neuros que os dije al principio que os citaría. Sabéis, y Jesús lo ha comentado, el caso de este noble español canario que tenía un pelo que le cubría todo el cuerpo, y que hay una familia mexicana que hereditariamente, al menos hace más de 100 años, mantiene la enfermedad de manera constante. Es una familia muy controlada, claro, médicamente, porque no se trataba más que de una anomalía extraña y curiosa de hiperpilosidad, es decir, que tienen todo el cuerpo cubierto de pelos y se les manifiesta generación tras generación. Hay varios teóricos americanos que han defendido la teoría, la posibilidad de que los neuros fueran un producto de deriva genética, según el concepto de la persona que hemos citado tanto los viernes, que es Luigi Cavalli-Sforza, el principal genetista del mundo. Que ellos argumentan que probablemente un pequeño grupo, tal vez no más de una familia grande, en algún momento, aproximadamente en torno al año 1500 antes de la era cristiana, quedó aislado en alguna zona al norte de los pantanos del Pripet en Ucrania con esa enfermedad genética, transmitiéndosela hasta crear un grupo lo suficientemente grande como para poder generar alarma entre sus grupos vecinos y una enorme agresividad motivada por el aislamiento cultural, y que fue probablemente el origen de un verdadero pueblo de seres considerados hombres lobo, porque físicamente eran diferentes a todos los seres humanos que vivían en su entorno. Eran probablemente un pueblo aislado con grandes problemas de supervivencia y de transmisión genética hereditaria, pues que no podían desarrollarse en libertad. Tal vez capturaban niños de las poblaciones vecinas y hacían elementos de caza en competencia con las tribus nómadas de la zona, y que motivaron probablemente el inicio de la leyenda de los neuros. Ellos eran probablemente los neuros, y casi con seguridad que fueron exterminados por los pueblos vecinos en algún momento en torno al siglo I o II antes de la era cristiana. Con ese dato nos quedamos. Posiblemente la incomprensión de los grupos cercanos propició la creación de una leyenda, la de los hombres lobo. Gracias, Carlos Canales. Pues hasta el viernes. Fíjate con qué hipótesis más curiosa hemos terminado el programa, ¿eh? Que por eso ya sabes que Carlos le gusta poner esos puntos finales, esos broches de oro impecables.
Fíjate, crear una leyenda en base a la incomprensión de los grupos tribales cercanos, ¿no? Y eso genera, ya lo hemos comentado desde el punto de vista antropológico, genera la teoría del ogro, del coco. Así, los húngaros, ¿no? Claro, que citas tú en Los dueños de los sueños. Siempre es el diferente, el étnicamente reprobable, el que se le separa, el que se le margina, ese es el coco. Y eso después genera muchas pesadillas y muchos de esos cuentos infantiles. Bueno, Jesús, es que se los llevaban. Y además es que se los llevaban. Fíjense los oyentes que durante algo más de una hora hemos hablado sobre mitología, leyenda, sobre enfermedad. Y en estos últimos minutos es cuando hemos hablado realmente del terror. Estos últimos minutos han sido de auténtico terror. Pensar que el diferente siempre crea pavor y terror en los demás, este es el terror que debemos tener en cuenta siempre, ¿verdad, Jesús? Así es. La leyenda de los hombres lobo. Carlos Canales, Jesús Callejo, que han marcado como siempre historia en la Zona Cero el próximo viernes en la tertulia, pues a discutir y a debatir. Gracias, chicos. Vale, hasta el viernes. Tened cuidado ahora en la salida aquí.